Busque el capítulo 3 de Hebreos, hermano. Vamos a estar orando para pedir la alianza del Dios Todopoderoso. Amantísimo Padre, venimos una vez más ante el trono de su gracia, ante su majestad, dándole honra y gloria y alabanza en esta preciosa noche, por cuanto le hemos rendido adoración, le hemos cantado salmos y cánticos y alabanzas espirituales a su amado Hijo Jesucristo, quien es digno de recibir toda honra, toda gloria, toda la alabanza. Padre, hoy le pidemos que la revelación del poder del Espíritu Santo, Señor, nos bendiga de una manera especial, Padre, que recibamos la bendición, la revelación de su palabra, de que cada uno de los que estamos aquí, Señor, salgamos de este lugar con un entendimiento amplio sobre su palabra, Padre, sobre lo que declara su palabra, ya que es vida, Señor, y es medicina a nuestro cuerpo, conforme declara ella misma su palabra. Padre, le pidemos, Señor, de que usted alumbre los ojos de nuestro entendimiento, Padre, y usted nos dé palabra de sabiduría, palabra de ciencia, Señor, que usted le reparta dones de sanidades, Señor, el hacer milagros, profecías, discernimiento de espíritus y de versos, géneros de lenguas, interpretación de lenguas, Padre, revelación, que usted alumbre el entendimiento, Padre, para que las riquezas de la gloria que hay en usted, Señor, sean impartidas para su iglesia conforme declara su palabra. Padre, hemos venido, Señor, a recibir de usted, Padre, y estamos preparados para recibir, porque usted, Señor, nos ha ungido con su santa unción, conforme declara su palabra, para la gloria de su santo y glorioso y poderoso y santo y eterno nombre. Padre, en ese nombre que está sobre todo otro nombre, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo, y por cuanto podamos ser salvos, más que en el nombre de su amado Hijo Jesucristo, en quien usted tiene complacencia. Hemos hecho esta oración. Gloria a Cristo Jesús. Pueden tomar su asiento, hermanos. Saben que el libro de Hebreos es uno de los libros bien importantes que se encuentra en la palabra de Dios. Obviamente toda la palabra es importante, pero aquí relata lo que Jesucristo hizo detalladamente, lo que Cristo hizo al favor de la humanidad. Mire, nosotros predicamos un evangelio sano. Usted sabe que la gente a veces no quiere buscar de Dios, pero el buscar de Dios es lo más santo que puede haber. Mire, no predicamos manipulación, no manipulamos a nadie, no ponemos carga que usted no pueda sobrellevar. Dejamos que Dios haga la obra en la vida del individuo por medio de su Espíritu Santo. O sea que la palabra de Dios enseña de que después de que una persona es salva recibiendo el Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el que hace la transformación. Nuestro trabajo es predicar lo que ya está escrito en la palabra, proclamar las verdades que se encuentran en la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios enseña, hermano, de que solamente hay uno digno de recibir toda honra, toda gloria, toda la alabanza, y ese se llama Jesucristo. Dice que traspasó los cielos y que Jesucristo está sentado a la diestra de Dios Padre. O sea, es algo sano, hermano, es algo que imparte vida a un mundo que tanto la necesita. Si usted ve ahí Hebreos capítulo 3 versículo 1, dice: por tanto, hermanos santos, o sea, le está hablando a la iglesia. Cuando la palabra de Dios se refiere a hermanos, la palabra hermanos o la palabra santos está hablando de la iglesia, aquellos que han nacido de nuevo, participantes del llamamiento celestial. O sea que todo aquel que es salvo, que ha sido lavado con la sangre de Jesucristo, tiene un llamado celestial. O sea, tiene un llamado de parte de Dios que es distinto a alguien que no es salvo. O sea, un llamado celestial. Dice: considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. O sea, que usted considere al sumo sacerdote, el apóstol, o sea, el apóstol de apóstol, que viene siendo Jesucristo. Dice: considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. O sea, nuestra profesión, o sea, lo que nosotros declaramos,
Nosotros declaramos de que somos cristianos, lavados por la sangre de Jesucristo. Entonces eso es lo que nosotros profesamos. Profesamos ser raza sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Eso es lo que nosotros profesamos, de lo que somos. ¿Y quién nos dio ese privilegio de profesarlo? Cristo Jesús. Versículo 2. El cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. O sea, aquí está queriendo decir de que Jesucristo es mucho más superior a Moisés. O sea, que usted no se confunda y comience a buscar a Moisés, porque Cristo es mayor que Moisés, Cristo es mayor que Juan el Bautista, Cristo es mayor que el apóstol Pablo, Cristo es mayor que Juan, Cristo es mayor que todos sus seguidores. Él es el sumo sacerdote, dice la palabra de Dios. Entonces aquí habla de Moisés, dice, el cual es fiel, que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. El 3. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa que lo hizo. El 4. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y engloriarnos en la esperanza. O sea, que está bien que Moisés hizo muchas cosas para Dios, se le dio un mandamiento de hacer el arca del pacto, y como lo ofrecía en el tabernáculo, y como tuvo en el monte de Sión, ante la misma presencia de Dios. A pesar de todo eso, Cristo es superior, porque Cristo viene siendo Dios. Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. O sea que este es un misterio que mucha gente no capta, de que Dios fue manifestado en carne por medio de Jesucristo. Porque la salvación solamente puede venir de parte de Dios. Porque la salvación, ¿para qué es necesaria? Porque la salvación ¿de qué? De la ira de Dios mismo. Entonces, en otras palabras, Dios nos salva de su propia ira por medio de Jesucristo. Sigue diciendo, o sea, haciendo la comparación de Moisés. Pero Cristo como sumo sacerdote sobre su casa, la cual casa somos nosotros. O sea que nosotros, hermanos, somos la casa del Espíritu Santo. O sea, si usted se pone a analizar bien, Dios ha depositado su Santo Espíritu, hermanos. El Espíritu de Dios, el mismo Espíritu que creó los cielos y la tierra. Como dice la palabra, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y el Espíritu se movía sobre las aguas, sobre los aires. Ese mismo Espíritu, hermano, que creó, que tuvo participación en la creación de la fundación de los cielos, mora dentro de nosotros. Por eso es que nos llama la palabra, dice que nos tenemos que apartar, y hay algo que cuando nos dice que nos apartemos, menciona la fornicación. Dice que nos apartemos de la fornicación, porque no sabéis que seamos el templo del Espíritu Santo de Dios. O sea, analice eso. Y hombre, en el 6, a la mitad del versículo 6 dice, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. O sea, hermanos, que esta profesión usted la tiene que mantener hasta el fin. No importa cuántos años pasen, usted tiene que seguir declarando
de que usted es salvo por la gracia de su Dios Todopoderoso, de que no es por obra de justicia para que nadie se gloríe, sino por la misericordia de Dios. Y no importa los años que pasen, el Evangelio no cambia. El Evangelio sigue siendo el mismo Evangelio que comenzó a libertar a los cautivos del momento que Jesucristo derramó su sangre en el cruz del Calvario hace más de 2000 años. Ese mismo Evangelio es el de hoy y el de mañana y el de pasado mañana, si es que la trompeta de Dios no suena. Gloria a Cristo Jesús. Es la misma. Si retenemos firmes hasta el fin la confianza de confiar en Dios, de gloriarnos a pesar de las circunstancias que estemos pasando, hermanos. Si hay algo que al enemigo no le gusta, es de que usted se siga gloriando, siguiendo confiando, siguiendo, hermanos, poniendo a Cristo en alto, esperando en la venida de nuestro Dios Todopoderoso. No le gusta porque eso demuestra que usted tiene fe en Dios. Dice el 7, estamos en Hebreos 3:7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, otra de las cosas, hermanos, que usted tiene que entender, que enseña la palabra de Dios en este pasaje y en muchos otros pasajes que el Espíritu Santo habla. Él le habla, hermanos. Dice, por lo cual, como dice, ¿quién lo dice? El Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que dice el Espíritu Santo? Si oyeres hoy su voz. El 8, no endurezcáis vuestros corazones. O sea, cuando tú escuches a Dios hablar, hermano, no sea duro de corazón. Sea obediente a lo que Dios dice. Sea obediente a lo que Dios le enseña. Dice, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Está hablando del pueblo de Dios, el pueblo de Israel que se rebeló contra él en el día de la tentación en el desierto. El 9, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. El 11, por cuanto juré mi ira, no entrarán en mi reposo. El 12, mirad, hermanos, que no hay en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hermanos, aquí la palabra de Dios, el Espíritu Santo está usando la ilustración de la desobediencia del pueblo de Dios que Él sacó de esclavitud de Faraón. Lo sacó de la esclavitud y anduvieron en el desierto vagando por desobediencia. O sea, lo que Dios le está enseñando, hermanos, es de que usted tiene una reformación, una transformación mayor que la que ellos tuvieron, porque usted tiene el Espíritu Santo morando dentro de usted, y usted tiene, hermanos, que perseverar. Usted tiene que andar creyéndole a Dios en todo momento. Dice que Dios se disgustó contra esa generación. Dice el 10, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón. O sea, la vagancia, hermanos, en su corazón. Decídase a quién le va a creer, si a Dios o al mundo. No sea de doble pensamiento, no esté luchando entre dos pensamientos. Tiene que decidirse a quién le va a servir. Gloria a Cristo, como dice la palabra de Dios, yo y mi casa serviremos a Jehová. Gloria a Cristo. Repitiendo el 10, acaso de lo cual me disgusté con esa generación, le dije, siempre anda vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Una de las cosas, hermanos, que usted tiene que entender para conocer los caminos de Dios es lo más sencillo que usted se puede imaginar. ¿Sabe que usted puede conocer la voluntad de Dios? Usted puede conocer los caminos de Dios. ¿Sabe cómo? Estudiando su palabra. Depositando su palabra dentro de usted, estudiándola, meditando, orando, que usted tenga más conocimiento de la palabra de Dios. Ahí están, hermanos, los caminos de Dios. Dice el 11, por tanto, juré mi ira, no entrarán en el reposo. 12, mirad, hermanos,
que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios. La incredulidad, hermanos, trae separación de Dios. Usted cuando está caminando en los caminos de Dios, no hay espacio para no creerle a Dios. A Dios, hermanos, no se puede manifestar dentro de su incredulidad. En el momento que usted levante un muro de incredulidad, en el momento que usted haga una brecha de incredulidad, en el momento que usted obtenga pensamientos de incredulidad, Dios no se puede manifestar en su vida. Porque dice la palabra de Dios que crea que Dios existe, crea que le hay y que Él es recompensador de aquellos que le buscan. Dios, hermanos, recompensa a aquellos que lo buscan diligentemente. Gloria a Cristo Jesús. Entonces dice aquí que el que no haya en ninguno de vosotros, o sea, mire la palabra, ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de a cual Dios, del Dios vivo. Su Dios, hermanos, está vivo. Su Dios está sentado ante el trono de su majestad, viéndolo todo. No se le escapa absolutamente nada. Dice, para que no apartarse del Dios vivo. Versículo 13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día. Exhortaos cada uno a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. Esté entre nosotros, hermanos, exhortarnos cada día. Persevera adelante en la palabra de Dios. Sigue buscando de Dios. No importa el problema que tienes, que el problema que tienes hoy no sea el vehículo que usa el enemigo para apartarte de Dios. Sigue adelante. No importa que haya sido el mismo mensaje del año pasado, tú sigue buscando de Dios. No importa que sea el mismo evangelio, sigue buscando de Dios, sigue buscando, exhortarnos los unos a los otros. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. O sea, hermanos, que la práctica del pecado endurece el corazón. Si usted es participante de cosas que a Dios no le agradan, que están escritas en su palabra, que a Dios no le agrada, pero usted las sigue practicando, su corazón se endurece a las cosas de Dios. Gloria a Cristo, porque Dios, hermanos, dice que nos iba a quitar ese corazón de piedra y darnos uno de carne. Dios quiere que tengamos un corazón de carne, un corazón que reciba de parte de Él, no un corazón endurecido por el engaño del pecado. O sea que el pecado, hermano, es simplemente un engaño de parte del enemigo. El enemigo le quiere poner a usted engaño, le quiere decir, mira, haz esto. Se siente bien, no te va a pasar nada, nadie te está viendo, no hay ningún problema, va a estar todo bien. Pero es un engaño del enemigo. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, más la dádiva o el regalo de Dios que ha escrito Jesús es vida eterna. Y eso es lo que queremos, la vida eterna, que consiste en tener a Cristo como nuestro único y suficiente y Salvador. Gloria a Cristo Jesús. Dice el 14, porque somos muchos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Dice, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. No desmaye. La Biblia habla mucho de esto, de que usted no desmaye, porque Dios sabe, hermano, de que las cosas aquí no son fáciles. Él vino aquí, Jesucristo, estuvo aquí en la tierra, soportando todo tipo de ataque del enemigo, soportando traición, engaño, mentira, calumnia, le levantaban falsedades y hacían de todo contra Jesucristo. Pero la palabra de Dios dice que Él nunca abrió su boca, enmudeció como cordero, fue llevado al matadero, mas no abrió su boca, porque en Jesucristo nunca salió palabra de maldición, nunca salió palabra de iniquidad. Él era un cordero sin mancha y sin arruga. Y esto es lo que está enseñando la palabra, que Dios sabe que las cosas a veces no son como a usted le gustaría que fueran,
pero usted se tiene que mantener firme. Manténgase firme, dice, porque somos muchos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Dice el 15, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. 16, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? O sea, se preguntará usted, ¿quiénes fueron los que provocaron a Dios? ¿Quiénes fueron los que desobedecieron a Dios? Fueron el pueblo de Israel. Dice, ¿quiénes le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo degustados 40 años? Noten lo que dice la palabra de Dios, que por la falta de confianza que ellos tenían al Dios que los había liberado de la mano de Egipto, de la mano de Faraón, los sacó de Egipto. Ellos, a pesar de eso, hermanos, Dios estuvo enojado con ellos por 40 años. No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés. ¿Y con quién estuvo degustado 40 años? No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. 18. ¿Y a quiénes juró que no entraron en su reposo? Sino a aquellos que desobedecieron. No entraron en el reposo. Quiero que entiendan una cosa, que ahí está hablando. Eso es antes de Cristo. Antes de Cristo, hermanos, había una promesa que era entrar en la tierra de Canaán, una tierra que iba a fluir leche y miel. Había una promesa de parte de Dios para su pueblo. Entonces, cuando fueron liberados de Egipto, cuando fueron liberados de la mano de Faraón, estuvieron desobedeciendo a Dios, pecaron contra Dios y pasaron 40 años para que toda esa gente que salió de la mano de Faraón muriera en el desierto. Entonces salió una nueva generación que fue la que entró a Canaán. Pero esa era una bendición, hermanos, palpable. Esa era una bendición de una tierra que iba a fluir leche y miel, queriendo decir que ahí nunca les iba a faltar nada. Pero usted, hermanos, tiene una promesa que va mucho más allá de cruzar una frontera, va mucho más allá de obtener un terreno que fluya leche y miel, va mucho más allá, hermano, de vivir bien, una vida llena de provisiones, mucho más allá, porque la promesa que hay para usted es vida eterna en Cristo Jesús, estar ante la presencia de su Creador por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos, de la eternidad de las eternidades, estar con su Creador para reinar con Él, hermanos, por los siempre de los siempre. Esa es la promesa que hay para aquellos que confían en Dios, el Todopoderoso. O sea que es una promesa mayor la que usted tiene. Gloria a Cristo Jesús. Y dice el 20, y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Hay que creerle a Dios, hermanos. La Biblia habla mucho de esto, de creerle a Dios. Literalmente, confiar plenamente en el Dios de la Biblia. Y entrando, hermanos, en el capítulo 4, del 1 en adelante, tengamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Hermanos, como predicador de la palabra de Dios, yo a usted no le puedo prometer, pero ni siquiera un segundo más de vida. Lo único que le puedo decir es de que hoy es el día de salvación. No hay tal cosa de que aceptes a Cristo mañana. No hay tal cosa de que quizás sea otra oportunidad. Cuando usted predique el Evangelio, predíquelo como que si fuera el último mensaje que pueda predicar, y como que si esa persona fuera la última vez de que se le va a presentar el Evangelio de Jesucristo, porque hoy es el día de salvación. Si has escuchado la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Tengamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar, o sea, permaneciendo aún la promesa de entrar ¿en qué? En salvación, en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Dice 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que le han oído. O sea que la fe, hermano, viene por el oír y oír la palabra de Dios. O sea que si usted quiere que alguien se salve, predíquele el Evangelio sólido que consiste en Jesucristo,
y a este crucificado. Dice 3, pero los que hemos creído entraremos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto, juré mi ira no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. El 4, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, el reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. 5, y otra vez aquí no entrarán en el reposo. 6, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. 7, otra vez termina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se le dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones. 8, porque si Josué les hubiera dado reposo, no hablaría después del otro día. 9, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. El 10, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Hermano, lo que la Biblia está diciendo aquí, de que hoy, en el tiempo que estamos viviendo, mire, la puerta se ha abierto tan grande, hermanos. La palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se perdiera, mas tuviera vida eterna. O sea, que es tanto el amor de Dios, que la puerta, hermanos, en aquel entonces no se sabía, pero usted sí lo sabe, la puerta ha durado más de 2000 años abierta. La puerta de salvación que consiste en Jesucristo. El Evangelio se ha predicado por más de 2000 años y Dios está aquí diciéndonos de que un día esta puerta ya no va a existir. Gloria a Cristo. Hay mucha gente, hermanos, que endurece su corazón a la invitación de recibir a Cristo, de vivir para Cristo, y cierran la oportunidad, le cierran la puerta a Dios. Pero va a haber un día donde esto ya no va a existir, y la palabra de Dios nos está diciendo que nosotros que tenemos que perseverar adelante predicando este evangelio, aunque lo rechacen, predicárselo mientras tanto esté disponible esta puerta. Dice el 10, porque que ha entrado en su reposo. O sea que en otra palabra, porque todo aquel que ha recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador, porque todo aquel que ha entrado en su reposo significa la salvación, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. En otras palabras, hermanos, usted no está aquí para ganarse su salvación, usted está aquí como símbolo de gratitud hacia la salvación que Dios le ha regalado. Usted no está aquí para tener buenas obras y estar bien ante Dios. Usted está aquí como símbolo de gratitud de que Dios tuvo misericordia y lo trasladó de las tinieblas a la luz admirable de su amado Hijo Jesucristo. O sea que aquí no estamos trabajando para acumular favor con Dios. Aquí lo que estamos demostrando nuestra gratitud hacia la obra redentora de Jesucristo en esa cruz del Calvario, donde nos compró con su sangre hace 2000 años, una sangre incorruptible, una sangre celestial, una sangre libre de pecado, una sangre que todavía tiene su pleno poder y la plenitud del poder para el favor de aquel que quiera ser limpiado con ella. Gloria a Cristo. Repitiendo el 10, Hebreos 4:10, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado sus obras como Dios de la suya. Así como Dios ya lo crió todo, hermanos, lo crió todo en 6 días, y al 7 día reposó. Así usted anduvo vagando toda su vida, pasaban los años, algunos hasta han envejecido, pero han llegado al reposo, han llegado a la salvación, y no hay que preocuparnos de nada más que rendir la adoración a aquel que es digno de recibir adoración. Dice el 11, procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Después dice el 12, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva, hermanos, es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y desciende los pensamientos y las intenciones del corazón.
Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel que tenemos que dar cuentas. Gloria a Cristo Jesús. Decía Jesucristo, hermanos, dice: yo no juzgo a nadie, yo no vine a juzgar al mundo. Dijo: la palabra que he hablado, lo que yo he declarado, ella la juzgará en el día postrero. Jesucristo lo dijo: yo no he venido a juzgar a nadie. Pero una cosa sí le digo: la palabra que yo he hablado, esa le juzgará en el día postrero. ¿Y cuál era la palabra? Yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy la verdad, y nadie viene al Padre si no es por mí. Gloria a Cristo Jesús. ¿Cuál es la palabra? Que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Cuál es la palabra? De que muchos tienen la venida de Jesucristo como tardanza. Pero no es que Dios haya tardado, porque para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su venida como uno la tiene por tardancia, sino es que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca. Eso es la palabra que Dios dejó aquí en la tierra, hermanos. Y ahí vemos, la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea que la palabra de Dios, hermanos, lo escudriña todo, lo examina todo, sus pensamientos. Dice que la palabra, la Biblia, discierne los pensamientos. Otra porción dice y las intenciones del corazón. O sea que lo que se predicó, hermanos, le tenía que haber llegado a usted como medicina. Quizás, si no, conforme dice aquí, quizás algunos de ustedes ya no pensaban venir, pero Dios ya te habló que sigas perseverando. Quizás algunos pensaban que nunca van a obtener victoria, pero la palabra de Dios dice que sigas perseverando. Quizás algunos de ustedes estaban a punto de desmayar, pero la palabra te dice que sigas adelante. Y en eso consiste, y en eso es la prueba sólida de que la palabra de Dios es viva. ¿Por qué? Porque cada vez que usted escucha, si es que es palabra de Dios, cada vez que usted escucha, usted va a ser, ya sea fortalecido, animado, va a ser bendecido, y algunos van a ser regañados, algunos van a ser exhortados, porque la palabra de Dios no hace acepción de personas, hermanos. La palabra de Dios es para todos nosotros, conforme nosotros estemos en el nivel que estemos en el mundo espiritual. Gloria a Cristo Jesús. Así aquí, en este versículo, ahí lo vamos a dejar por mientras, hermano. Espero de que esta palabra le haya bendecido. Espero de que usted haya obtenido conocimiento de la palabra de Dios del que tenía antes, ya que de eso se trata, instruirnos en la palabra de Dios para que usted tenga armas a diestra y siniestra, preparados para presentar una defensa a todo aquel que demanda un motivo por cual usted es cristiano. Vamos a ponernos de pie y vamos a estar orando a Dios en esta preciosa tarde, en esta noche, dándole honra y gloria a nuestro Dios Todopoderoso.